Este sermón fue predicado el 7 de septiembre de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Las batallas diarias del cristiano, basado en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 12. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Jamás. No habría conocido el pecado si no fuera por la ley. De hecho, no habría sabido de la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado por el mandamiento se despertó en mí y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo vivía antes sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y morí. El mandamiento que debía llevarme a la vida resultó ser para muerte. Porque el pecado, movido por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por lo tanto, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hoy examinaremos un pasaje delicado de la carta a los romanos. Los cristianos están divididos sobre si Pablo describe su vida precristiana o su vida después de la conversión. ¿Es la descripción del sufrimiento en el 7º capítulo de Romanos características de la vida cristiana? ¿O es una descripción de sus experiencias antes de la conversión? Si fue antes de la conversión, ¿por qué usa el tiempo presente? ¿Por qué habla de deleitarse en la ley de Dios? Si fue después de la conversión, ¿por qué se describe a sí mismo como siervo del pecado cuando en el capítulo anterior insistió en que los cristianos no son esclavos del pecado? Comencemos señalando que el enfoque principal de este texto no es la autobiografía de Pablo, como así era antes de mi conversión y así soy ahora. Sí, esto se puede aplicar al testimonio individual de Pablo y al de cada uno de nosotros, y lo abordaremos en breve, pero el contexto principal de Pablo es que habla de sí mismo en primera persona del singular como representante del israelita inconverso. Relata la historia de Israel y explica por qué Israel tuvo tantos problemas bajo la ley. Pablo se eligió aquí cuando no era convertido a Cristo como la personificación de Israel incrédulo. Pablo era un hombre insolente, blasfemo y perseguidor de la iglesia. Y todo esto lo hizo creyendo que Dios realmente esperaba esto de él, tal como lo hizo Israel en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, enseña que la ley de Israel es espiritual, pero Israel no lo es, versículo 14. Israel es esclavo del pecado, y luego de Roma a causa del pecado. Pablo concluye, Israel está en la carne, y no puede hacer lo que es correcto a sus propios ojos, versículo 18. Israel verdaderamente se deleita en la ley, en el hombre interior, versículo 22. Pero también existe otra ley, la ley del pecado, que al explotar la ley de Dios, arroja a Israel al exilio y a la esclavitud. Pablo resume su argumento con la idea, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego da gracias a Dios por el Mesías, por el nuevo Israel, versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Este es el primer contexto de estas palabras. Pero aplicar esto a Israel de esta manera no hace que este pasaje sea relevante para nosotros. Somos cristianos y en varios pasajes Pablo nos dice que como comunidad del nuevo Israel estamos llamados a aprender las lecciones que el antiguo Israel no aprendió. Entonces, ¿cómo se aplica este capítulo a nosotros? Pablo comienza preguntando, ¿es la ley mala porque resalta nuestro pecado? Pablo responde, Dios no lo quiera. La ley de Dios es buena en sí misma. ¿Es malo un espejo cuando hace que las arrugas de mi cara se vean visibles? Sin espejo no sabría que tengo arrugas. Sin la ley no sabría quién soy. Sin el mensajero, el rey no sabría la situación en el campo de batalla. Si el mensajero trae malas noticias, ¿es malvado? Claro que no. Pero cuando recibimos malas noticias, nuestra relación más común es culpar al mensajero
Pero el mensajero no creó la mala situación, simplemente nos las contó. El espejo no creó nuestras arrugas, simplemente las mostró. El médico no creó el cáncer de alguien, simplemente se lo informó al paciente. Otro ejemplo de Lutero: nadie sabe que la cal está caliente hasta que se le echa agua. Solo entonces el calor se hace evidente. El agua no creó el calor en la cal, sino que lo hizo evidente. Lo mismo ocurre con la voluntad humana y la ley. La ley no creó el pecado en nosotros. La ley nos informa de la presencia del pecado. Romanos 3:20. La ley de Dios me mostró dónde reside el verdadero problema. Así que este es el primer rol de la ley. Si la ley no cumpliera su función de reflejar nuestra condición espiritual, no nos volveríamos a Cristo. Necesitamos que la ley nos convenza de pecado, para que a su vez podamos ver la necesidad de la gracia de Dios en Cristo y desearla. Así es como Dios usó la ley en mi vida y me guió a la conversión. Fue a través de la lectura de los 10 mandamientos que Dios me abrió los ojos a mi pecado. Así que la ley nos muestra nuestro pecado, pero no basta con saber que he quebrantado algo. Mucha gente sabe que quebrantar los mandamientos, pero los ignora con indiferencia, explicando que así es la naturaleza humana y que Dios sin duda lo entiende. Pero Pablo se dio cuenta no solo de que era pecador, sino que quebrantar la ley lleva a la muerte. Versículo 10. Y morí, y el mandamiento que era para vida resultó ser muerte. Fuerte, para muerte, o en serio. Pero eso es lo que él mismo dice. Por fuera parecía un buen hombre, pero por dentro no era más que un pecador en estado de muerte espiritual. La religiosidad y el celo externo no le bastaban. Tenía un corazón no regenerado y se encaminaba hacia la muerte, vestido con ropas religiosas. Pablo, sin embargo, dice que la ley no solo revela la profundidad de nuestro pecado, sino que también nos inflama y nos provoca a él. El pecado se aprovechó de algo bueno, el mandamiento, para excitar a mí toda clase de lujuria. Versículo 8. Pero el pecado, mediante el mandamiento, recibió un incentivo y despertó en mí toda clase de lujuria, porque sin la ley el pecado está muerto. Ilustramos esto con un ejemplo de Stuart Olliott. Un hombre solitario contrató a una ama de llave. Hizo una lista de cosas y la colgó en la pared. Las comidas debían servirse a las 8, a la 1 y a las 6 a.m. Lavar los platos inmediatamente después de comer, no tirar los pozos del café por el fregadero, cambiar la ropa de la cama una vez a la semana. Cada vez que miraba la lista, la ama de casa pensaba: ¿quién es él para decirme exactamente qué hacer? Es una larga historia, pero digamos que en algún momento se casó con el ama de casa. A partir de entonces, ella lo hizo todo por él con gusto. Él, por supuesto, quitó la lista de la pared. Ella, en cambio, quería hacer todo esto porque ella era su esposa y amaba a su esposo. Esa es la diferencia entre antes de la conversión y ahora. Antes nos oponíamos a los mandamientos y ahora que te has convertido intentas guardarlo porque estás conectado a su autor. Amas a Jesús, así que obedece su mandamiento con gusto, aunque, claro, a veces surgen tentaciones que no siempre la hacen fácil. Pero pensemos en esta ama de casa. Trabajó como ama de casa por corto tiempo antes de que el casero publicara las reglas. Limpiaba, lavaba y cocinaba. Entonces, al ver una lista detallada de tareas en la pared, se dio cuenta de que no podía cumplirlas todas. Como resultado, empezó a relevarse. Pero hubo otra consecuencia. Hasta entonces no se le había ocurrido que estaba bien tirar
pozos de café en el fregadero. Nunca había oído hablar de nadie que hiciera eso. Y cuando el dueño le estaba mirando, los pozos terminaron en el fregadero. La mujer estaba haciendo algo que no había hecho antes simplemente porque estaba prohibido. Es como si alguien te dijera, no pienses en un elefante azul volando. ¿Qué harás? Pensarás en un elefante azul volando. Nunca se te habría ocurrido pensar en eso antes. Pablo dice que esta fue su experiencia pasada con la ley de Dios. Cuando entró en contacto con la ley de Dios, sucedieron dos cosas. Primero, se dio cuenta de que había fallado, de que había quebrantado la ley, y también estar expuesto a la ley lo impulsó a hacer cosas que la ley prohibía. Así, los versículos del 7 al 13 hablan del tiempo pasado, la situación del ama de casa. Así estábamos. Los versículos del 14 al 25, sin embargo, hablan de una situación en la que la ama de casa ya es esposa. Hablan de la experiencia de una persona después de la conversión, de la experiencia de un cristiano verdaderamente convertido. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Versículo 17. Pero entonces ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Por lo tanto sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque siempre quiero hacer el bien, pero no hago el mal que no quiero. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 20. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Por lo tanto, hay en mí una ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Versículo 22. Porque me deleito en la ley de Dios, como me deleito en el hombre interior. Versículo 23. Pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi entendimiento y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. Pablo escribe en presente. Habla de la experiencia presente del creyente. La ex ama de casa ahora no tiene mayor deseo que complacer a su esposo. Se deleita en la ley de su esposo, la ama, y sin embargo, parece que hay algo dentro de ella que le impide ser quien en el fondo desea ser. Piensa, no sé qué más pasa. Sé lo que él quiere, pero no lo hago. Hago cosas que él no quiere. Cuanto más lo intento, más lo arruino todo. No quiero ser así. Y sin embargo, así soy exactamente. No soy realmente yo. Soy alguien completamente distinto. En mi corazón soy una cosa, pero en mis acciones otra completamente distinta. ¿Cuándo cambiará todo esto? Con nosotros ocurre lo mismo. En nuestros sentimientos y deseos opera un solo principio, el deseo de agradar a Dios y su ley. Pero a veces nuestras acciones no se alinean con nuestros deseos. Por eso Pablo dice, con el alma sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. Experimentemos un conflicto que los incrédulos no experimentan. El principio constante e inmutable dentro de mí es que deseo hacer el bien. Sé quién soy y qué deseo. Y deseo vivir para Dios. La dificultad radica en ponerlo en práctica. Así que deseo hacer lo que agrada a Dios, pero este deseo se ve obstaculizado por el mal que habita en mi cuerpo, aún mortal. Y en este cuerpo pecaminoso, esta lucha interna continuará hasta el final. Es una tontería decir que no, que alguien ya se ha encargado de todo. Pablo mismo experimentó este conflicto. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que no estamos gobernados por el pecado, pero no estamos completamente libres de él. No estamos bajo el dominio del pecado,
pero nos atormenta permanecer en él. Y esa es la diferencia. El incrédulo permanece en paz con el pecado. Vive en pecado y se siente cómodo con él. No hay dilema, ni lucha espiritual, ni conversión con Dios, ni arrepentimiento, ni confesión de pecado, ni libertad, ni gozo del perdón. Ejemplo, un creyente es como un hombre que caminando por un callejón de noche cayó en un charco de lodo. No se dio cuenta de lo que sucedió, que estaba, hasta que empezó a acercarse a una farola. Cuanto más se acercaba a la luz, más consciente era de lo sucio que estaba y más intentaba limpiarse de esa suciedad. A medida que un cristiano se acerca a Dios, se vuelve cada vez más consciente de su pecado. Se preocupa cada vez más por hacer algo al respecto. Para él, el pecado es un problema, una carga que destruye la libertad de conciencia y anhela la pureza, la libertad de pecado. Pablo presenta aquí la experiencia de una vida cristiana normal. Es una vida dedicada a la lucha con el pecado, no una vida en paz. Es una vida de lucha, no una victoria proclamada de lo que tengo todo y ahora soy perfecto. Es una vida de anhelo de gloria, no la satisfacción de terminar la carrera. Esta es una de las pruebas de que alguien es cristiano. Esta lucha con el pecado, este dolor de conciencia al caer, este deseo de perdón, estas batallas diarias con las tentaciones. No es cierto que un creyente ya no peque, que ya no caiga, que ya no peque batallas. En Efesios 6, Pablo habla de revestirse de la armadura de Dios a diario, precisamente porque cada día hay una batalla por el alma. Hay un conflicto entre quienes somos en Jesús y las tentaciones y los fracasos que experimentamos. Por supuesto, nuestra identidad como cristiano no ha cambiado. Un cristiano desea la presencia de Dios, lo busca, ama su ley y su santidad, pero el pecado aún ejerce un gran poder. Puede que no lleve a la desobediencia a Dios, pero recuerda, no tiene control sobre nosotros. Cuando pecas, actúas en contra de tu identidad en Jesús. Cuando el hijo de un creyente va a un burdel, es algo que contradice su identidad. Sí, hay tentación, lujuria que lo seduce, pero no es un hombre de naturaleza. No es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es hijo de un rey. A muchos les sorprende que Pablo describa su estado actual no solo como lleno de luchas, sino también de dolorosas derrotas, versículos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Describe la experiencia cristiana con realismo. No endulcoró nada, envolviendo la fe en Jesús en un envoltorio hermoso y brillante, engañando a la gente. Prueba y tu vida será un manojo de alegría. Las palabras de Pablo, por un lado, contienen una advertencia, pero por otro, brindan consuelo. Primero, advierten contra cualquier cristiano que se envanezca con la idea de que el pecado no es un problema para nosotros. Es muy perturbador cuando alguien lucha con algún pecado. Lo enfrenta por un tiempo, luego declara: ya lo he superado. No lo superaste, perseveras por la gracia de Dios. Pero ten cuidado, Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Segundo, estas palabras nos advierten que nadie está tan avanzado en la fe que ya no luche con el pecado. Cuando experimentamos tentaciones, dilemas, y cuando caemos,
Tendemos a culparnos a nosotros mismos, a lo terrible, malvado, inmaduro que somos por fallar y luchar. Por lo tanto, este séptimo capítulo debería ser un consuelo para nosotros. Las tentaciones, las luchas con el pecado e incluso una recaída temporal en él acompañan todos los creyentes en Jesús a medida que crecen en la fe a lo largo de sus vidas. Por lo tanto, no te preocupes, no te sorprendas si experimentas estas cosas. Recuerda que Jesús no solo te da el perdón de los pecados cuando te envuelves a Él, sino también la fuerza, el poder del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa. Pablo concluye con estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Encontramos liberación solo en el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Nuestra única esperanza es su justicia. En medio del conflicto que describe Pablo, glorifica a Dios. Este es el camino a la victoria. No te centres en el problema, sino en Dios. Dale gloria y dale gracias. Es el camino, una vida victoriosa a la muerte, de la tentación y la preocupación. A manera de conclusión 1, por lo tanto la ley de Dios no creó el pecado en nosotros, sino que sacó a luz el pecado oculto. La operación de la ley es como un terremoto, es como un termómetro que indica que nuestra salud se está deteriorando. El termómetro en sí no mejora nuestra salud. De igual manera, la ley solo indica que nuestro estado pecaminoso. Sin embargo, para ser libres del pecado, debemos creer en Cristo y reconocerlo como nuestro Salvador. 2. El hombre de Dios lucha contra el pecado y lamenta su incapacidad para hacer lo que desea. El hombre natural no lucha en absoluto, sino que se somete voluntariamente al pecado. Pablo se describe a sí mismo como un guerrero dividido entre dos leyes. Martín Lutero escribió que el creyente es simul justus et peccator, es a la vez justo y pecador. Esto significa que somos justificados por la fe en Cristo. A los ojos de Dios somos justos por la obra del Hijo de Dios, pero aún caemos, aún pecamos. Necesitamos a Jesús no solo ayer, sino también hoy. Necesitamos ir a la cruz diariamente. Necesitamos la conversión diaria. 3. Nunca justifiques el pecado ni el fracaso. Todo pecado entristece a Jesús y destruye tu alegría, tu paz de conciencia y tu paz de corazón. Por lo tanto, cultiva una conciencia limpia. Juan Crisóstomo escribió: nada nos eleva ni nos da alas con una buena conciencia. 4. Recuerda que la santificación es un proceso. Sí, somos justificados cuando creemos en Cristo, como dice Pablo en el capítulo 5, pero el proceso de santificación, de llegar a ser como Él en santidad, de dar muerte al pecado, toda la vida, Dios nos llama desde diversos lugares y desde diversas situaciones desviadas de la vida en las que nos encontramos. Por lo tanto, el ánimo mutuo, la comprensión, el apoyo y la bondad hacia quienes caen son importantes. Jesús dice: ven a mí tal como eres. No te quedes así. A la adúltera le dijo: no te condeno. Palabras de gracia, pero también añadió: vete y no peques más. Palabras de llamado a la obediencia. Y por último, 5. O el pecado vivirá en ti y morirás, o será al revés, vivirás y el pecado morirá en ti. Y por esto rezo. Amén.